Hola de nuevo a todos, y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Por favor recuerden darle like, compartir y suscribirse. ¿Cuál es una experiencia espeluznante que viviste y que todavía te atormenta hasta hoy? Era tarde en la noche, mientras estudiaba como de costumbre para mi trabajo. Sabía que estaba solo. Eventualmente escuché el sonido inconfundible de la puerta trasera de mi casa abriéndose y luego cerrándose. No le di mucha importancia, ya que mi hermano suele entrar y salir a veces para buscar comida. Luego, sentí o percibí la presencia familiar de mi hermano de pie detrás de mí. Sonreí levemente para mí mismo porque sé que a veces le gusta asustarme. Miré en el espejo que tenía al lado, y él no estaba allí. Un poco confundido, porque aún sentía su presencia. Volví mi atención a la pantalla, y lo siguiente que supe fue que la mitad inferior de mi cuerpo estaba paralizada y con hormigueo, y vi fugazmente unas manos muy oscuras, sombrías, ligeramente transparentes, extendiéndose alrededor de mí para atraparme. Solo duró alrededor de un tercio de segundo antes de que las manos desaparecieran, e inmediatamente empecé a temblar incontrolablemente. No pude mover las piernas durante unos 20 minutos. Sí, realmente no me gusta este recuerdo. Tenía alrededor de 8 años y estaba jugando en las escaleras de mi casa. Estaba fingiendo ser un león porque estaba obsesionado con el Rey León. La parte inferior de las escaleras era el vestíbulo o entrada de la casa. Había un descanso a mitad de camino donde las escaleras giraban y se dirigían en la dirección opuesta. Llamaron a la puerta principal. La abrí, y mi papá estaba allí parado. Era extraño. ¿Por qué tocaría a la puerta principal de su propia casa? No solo eso, llevaba la versión elegante de su uniforme de trabajo. Mi papá es un oficial de policía de alto rango. Tiene una versión de su uniforme que solo usa para ceremonias, etc. Tiene todas sus condecoraciones, alas, etc. Mi papá ni siquiera usa su uniforme normal fuera del trabajo, se cambia allí, mucho menos esa versión. También estaba simplemente mirando al frente con una expresión en blanco y no me habló. Le hablé, pero me ignoró. Pasó justo junto a mí y subió las escaleras. Lo seguí, pero tardé un poco más porque aún fingía ser un león. En la parte superior de las escaleras hay otro descanso del que salen todas las habitaciones. No había forma de que pudiera volver a bajar sin pasar junto a mí. Miré en todas las habitaciones, y no estaba en ninguna de ellas. Luego bajé a la sala de estar. Mi papá estaba acostado en el sofá, en ropa de civil, viendo la televisión. Le pregunté por qué me ignoró y cómo se había cambiado tan rápido y bajado sin que lo viera. Afirmó no saber de qué estaba hablando. Le expliqué lo que acababa de pasar, y dijo que había estado acostado en ese lugar durante las últimas 2 horas. Mi mamá estaba en la cocina, desde donde se puede ver la sala, y confirmó que él había estado allí todo ese tiempo. Estaba viendo casas con mi pareja en ese momento. Había una hermosa lámpara de araña en la sala de estar. Mientras subíamos las escaleras, una bombilla de la araña cayó, rozó mi cabeza por poco y se estrelló contra el suelo. El dueño se disculpó y dijo que tenía bombillas de repuesto, nada grave. Vimos la planta alta y luego regresamos a la sala de estar. Encontramos al dueño mirando fijamente la lámpara desde una escalera, con una expresión de mucha confusión. ¿Todo bien? Es tan raro. No falta ninguna bombilla. Revisé las 8 bombillas, están todas aquí. Entonces, ¿de dónde salió esa otra? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Salimos de allí rápidamente. Decidimos no comprarla incluso antes de salir del camino de entrada. Tenía unos 5 años, ahora casi 30, y tuve una visión, o un sueño, no puedo decir exactamente, era muy pequeño. Recuerdo que estaba jugando, decidí entrar a la habitación por mi peluche, que estaba tirado junto a la ventana, lo tomé y me di la vuelta para salir. En la puerta vi a una anciana, terriblemente demacrada, casi como un esqueleto cubierto de piel, con ojos hundidos, mirándome fijamente. Su cara era exactamente como la de mi abuela, excepto que mi abuela no era tan delgada. También llevaba la bata de mi abuela y tenía el mismo peinado. Estaba aterrorizado, cerré los ojos, y cuando los abrí,
la mujer ya no estaba. Desde ese mismo día, les conté a mis padres y a toda mi familia y amigos sobre esa visión. Y ahora, casi un año atrás, mi abuela murió de cáncer de estómago. Había sido obesa toda su vida, pero al final perdió mucho peso y se parecía terriblemente a la mujer de mi visión. Eso realmente me atormenta. Alrededor de las 2:30 de la madrugada. El banco solo tenía un cajero dentro de la entrada, no había uno para autos. Así que aparco frente a las puertas, y mi amigo baja y entra. Justo cuando las puertas están a punto de cerrarse, un tipo literalmente sale de unos arbustos y lo sigue adentro. Esto no es nada normal. Tenía un rifle en la cajuela, así que salí, la abrí y me quedé mirando. Mientras tanto, mi amigo también sintió el ambiente raro e intencionalmente falló al poner su PIN, y la máquina se tragó su tarjeta. Luego, como que hizo una broma con el tipo y salió. Subimos al auto y nos fuimos. 30 minutos después, en otro banco, unos 3 kilómetros más adelante, ese mismo tipo dispara y mata a una mujer mayor a esa misma hora. Las cosas podrían haber sido diferentes. Ella podría estar viva. Bueno, fue hace 20 años, pero pudo haber sido algo natural. Tenía unos 9 o 10 años. Estaba teniendo un sueño bastante aterrador. Soñé que podía ver un montón de cabezas empaladas al final del jardín de mi abuela. Antes de que pudiera despertarme completamente, escuché el grito más horrible de una mujer. Ensordecedor. Abrí los ojos, y no podía ver nada, solo una cara. Cerré los ojos tan rápido como pude. Los volví a abrir, y estaba en mi habitación, como de costumbre. Bajé de mi litera, y mi reproductor de CD estaba abierto. La pantalla del televisor estaba en un canal con estática, y todos mis autos de juguete perfectamente alineados en la repisa estaban esparcidos por el suelo. Hacía un calor sofocante, y recuerdo sentirme realmente asustado. Resulta que la anciana que vivía al otro lado de la calle había muerto, y la ambulancia estaba afuera de su casa. Mis padres habían ido a verla, y nuestra casa estaba vacía. No dormí por casi una semana después de eso. Mi familia y yo vivimos hace años en una casa que creemos que estaba embrujada. Pasaron varias cosas. Había un olor rancio que persistía en el pasillo entre los departamentos. Hicimos un par de inspecciones para intentar encontrar la fuente, pero nunca se descubrió. Mi esposa y yo teníamos una TV de 32 pulgadas sobre una cómoda al pie de nuestra cama. Una mañana, al despertar, encontramos la TV en el suelo, de pie, como si alguien la hubiera bajado cuidadosamente y la hubiera colocado, en lugar de haberse caído. Ni mi esposa ni yo somos sonámbulos. Yo duermo en una sola posición toda la noche y no me muevo. Mi esposa dice que soy como un tronco, y ella tiene una condición genética que afecta su fuerza y músculos, así que no es capaz de levantar una TV tan grande, especialmente sin hacer ruido, y de todos modos, ¿para qué lo haría? Jaja. Así que eso fue espeluznante. Luego, un día estábamos todos en casa y en diferentes habitaciones, y escuché mi propia voz gritar el nombre de mi esposa desde otra habitación. Ella respondió, y le dije que no había sido yo, y nuestra hija mayor también lo escuchó. Nos mudamos de esa casa poco tiempo después, pero aún hablamos de eso de vez en cuando. Estaba cuidando niños en casa de una familia, y la madre me dijo que cosas extrañas habían estado ocurriendo. Estuve cuidándolos durante 4 años, así que vi y oí cosas bastante raras, pero lo más espeluznante fue cuando pasé por el baño después de acostar a los niños. En el espejo había una mujer rubia cepillándose el cabello. Solo en el espejo. Me paré justo en la línea del reflejo, y podía ver mi reflejo detrás de ella. Ella simplemente seguía cepillando su cabello y luego se desvaneció. Se lo conté a la madre, y ella dijo, «Ah, sí, eso es normal. Ella no hace daño. Pero no vayas al sótano después de cierta hora porque lo que sea que hay allá abajo no es inofensivo». Volviendo a casa pasada la medianoche por los campos, luego de un partido de fútbol que se convirtió en una típica reunión de adolescentes, sin alcohol. Mientras mi amigo y yo estábamos cerca de un antiguo santuario, un auto apareció por detrás. Mientras nos adelantaban, gritaron algo y señalaron al cielo.
No le dimos mucha importancia, pero luego cayeron chispas sobre nosotros, como si fueran fuegos artificiales. Nos asustamos un poco, pero tratamos de convencernos de que probablemente los del auto encendieron fuegos artificiales dentro del vehículo. Eso explicaría los gritos. Luego, al llegar a nuestro pueblo, justo cuando nos separamos, otra cascada de chispas cayó sobre nosotros. Una vez, iba caminando rumbo a un velorio. Un poco de contexto, soy de Filipinas, así que cuando alguien muere aquí, la familia siempre organiza un velorio en su casa. Y la persona que falleció era el padre de un compañero de primaria, así que lo conocía bastante bien. El velorio estaba a unos 5 o 10 minutos a pie de mi casa. Cuando llegué a la zona donde no hay muchas farolas y los árboles están dispersos a ambos lados, vi a alguien montado en su bicicleta. Al principio, no pensé mucho en eso. Pero cuando se acercó, vi su rostro vagamente. Y, no sé si estaba alucinando, pero vi el rostro del difunto. Estaba realmente asustado en ese momento. Luego, cuando se alejó lo suficiente, seguí caminando, pero despacio. Y entonces giró a la izquierda. Corrí hasta el lugar donde giró, y era una cerca, así que me confundí mucho. ¿A dónde fue? En el 96 perdimos a mi abuela. En los años previos, mi tío había venido de visita con su gato. Vivía a unas 4 horas de distancia y venía a visitar de vez en cuando. Unos 2 o 3 años antes de que perdiéramos a mi abuela, mi tío estaba de visita, y mi abuela salió a hacer algo afuera y luego volvió a entrar. Lo que no se dio cuenta fue que el gato se había escapado. Ella se dio cuenta de que se había ido y entendió lo que había pasado. Mi tío nunca encontró al gato, y durante los siguientes años el gato no apareció, y mi abuela se sintió muy culpable. La noche que tuvimos la velación del cuerpo fue muy difícil para todos. La familia vino de todas partes, y luego fuimos a casa. Mi tío llegó primero, conduciendo con mi abuelo. Acurrucado en el escalón de la entrada, había un gato. Su gato. En Canadá, en ese tiempo, los veterinarios ponían un número tatuado en la oreja del gato para identificarlo. Lo llevó al veterinario al día siguiente y lo confirmaron. Era 100% su gato. Estoy seguro de que alguna familia lo había acogido durante esos 3 años y luego pensaron que también lo habían perdido. Pero se sintió como si mi abuela estuviera enmendando un error y dejando saber a todos que estaba bien. No es como si el gato lo hubiera presentido. Él había vuelto varias veces al año durante esos 3 años. El gato simplemente apareció esa noche. Mi pareja y yo una vez vimos una especie de enjambre de fenómeno aéreo no identificado, o platillos voladores, en el campo, en las afueras de nuestro pequeño pueblo, y cuando ya estábamos suficientemente asustados, regresamos al pueblo, y uno se separó del enjambre y aparentemente nos siguió. O como que voló junto a nosotros por un rato antes de desaparecer o volver al grupo. Diré que estábamos cerca de una base militar, pero la forma en que esas cosas se multiplicaban y volaban como insectos, muy no lineal, y tan parecida a bichitos alrededor de una luz o algo así, nos hizo cuestionar si era algún tipo de aeronave experimental. Todo fue extraño, y bastante inquietante. No es mi experiencia, pero... mis tíos viven en Japón, en lo que ellos llaman un complejo de apartamentos para ancianos muy embrujado. Dicen que los avistamientos fantasmales eran algo tan común, que después del impacto inicial, simplemente los ignoraban. Es decir, por la noche, ver mujeres con paraguas caminando de reojo. Hay 2 ascensores, uno principal y uno de mantenimiento. Se dice que el de mantenimiento está muy embrujado, porque lo usaban para mover cuerpos cuando alguien fallecía, lo cual es común, ya que los inquilinos son mayormente ancianos. Una noche, mi tío tenía un amigo de visita, estaban bebiendo y pasándola bien. Cuando su amigo se fue, ya era tarde, y entró por error al ascensor equivocado. Le contó a mi tío que las luces del ascensor se encendían y apagaban, luego aceleraba súbitamente hacia arriba y hacia abajo, sin responder a ningún botón que presionaba. En ese punto, el amigo de mi tío estaba tan asustado que se arrodilló llorando y pidiendo perdón por haber usado el ascensor equivocado. Justo en ese momento, las luces se encendieron y las puertas se abrieron. Nunca había corrido tan rápido hacia su casa.
No diría que me atormenta, pero en su momento me llenaba de pavor. Cuando estaba en la secundaria, mi casa tenía pisos de madera. Durante un periodo de casi un año o más, justo alrededor de las 11:30 de la noche, se escuchaba el sonido de una caja de cartón pesada siendo arrastrada por el suelo. Eran entre 5 y 7 empujones o arrastres distintos que se desplazaban desde una esquina de mi habitación hasta detenerse junto a la puerta. Ocurría con tanta frecuencia que, si me daba cuenta de que ya se acercaban las 11:30, me ponía los audífonos para no escucharlo. Evento adicional. Años después, estaba visitando mi antigua casa y dormía en el cuarto que antes era de mi hermana. De repente desperté, con el pecho vibrando como si alguien me hubiera dado una bofetada ahí. No había nadie, ningún sonido. Mi mamá, mi hermana y yo visitamos la casa de mis abuelos durante el verano. Una noche, mi mamá y mis abuelos salieron, dejándonos solos a los tres, mi hermana, nuestro perro y yo. Al entrar a la casa, hay 3 cuartos alineados en un lado, el de visitas, el de los hermanos y el de mis abuelos. Justo al lado de su habitación estaba la cocina, al final de la casa. Estaba sentado en el suelo con nuestro perrito, que apenas tenía 2 o 3 meses, comiendo helado. Mi hermana había ido a ducharse al cuarto del medio, el de los hermanos. De repente, el cachorro se levantó. Caminó hacia el primer cuarto, el de visitas, y se sentó mirando hacia una esquina. El cuarto estaba completamente oscuro. Negro total. Me asusté muchísimo, así que lo llamé. Unos minutos después, vi una figura cruzar el cuarto donde yo estaba y entrar en la cocina. Se me hundió el corazón. Llamé a mi hermana varias veces, pensando que era ella, pero no hubo respuesta. Pasaron unos minutos. Luego mi hermana entró, tranquilamente, y yo estaba en shock. Le conté todo lo que acababa de ver. Ella lo minimizó, diciendo que solo estaba exagerando sin razón. Intenté calmarme. Pero luego, 10 minutos después, ella también lo vio. Vio una figura de pie frente a la mesa del comedor. Al principio pensó que podía ser la hija de la empleada. Ambas llamamos, pero no hubo respuesta. Y entonces nos cayó el 20. La puerta principal había sido cerrada desde afuera antes de que nuestra familia saliera. No había forma de que alguien más estuviera dentro de la casa. Entonces llamamos a nuestra familia, llorando y suplicándoles que regresaran a casa por lo asustadas que estábamos. Una mañana desperté, la puerta del dormitorio de mis padres estaba abierta, fui a bajar las escaleras, miré hacia la puerta y vi a una mujer en su habitación. Volví a mirar para asegurarme, y ya no estaba. La mujer tenía la espalda vuelta, era muy delgada, no llevaba ropa, y tenía el cabello castaño oscuro, corto hasta los hombros. La vi. Me puso los pelos de punta. Otro suceso, más reciente. Solía trabajar en un bar. Todos nos sentábamos afuera antes de empezar el turno muy temprano en la mañana, y mi gerente me contaba sobre un sonido de tacones bajando por el camino. De repente todos se callan, giran la cabeza, y se puede escuchar el sonido de tacones viniendo hacia la puerta principal. Me levanté para mirar, pensando genuinamente que había llegado un cliente, pero no había nadie. Recientemente me jubilé, pero durante 35 años fui gerente de informática. 20 de ellos en una correduría de seguros en Leeds, Reino Unido. Busca en Google Broadway Hall Leeds usando Chrome, y verás el edificio, una mansión de 200 años, antes casa de un médico, convertida y llena de pasillos y pequeñas oficinas. Solía quedarme allí después del horario por la naturaleza de mi trabajo. El conserje estaba de baja por enfermedad, y yo era el más cercano con coche de empresa, así que me encargaron cubrirlo, lo que significaba abrir el lugar a las 7 de la mañana y cerrarlo después de que se fueran los limpiadores a las 9 de la noche. Los limpiadores siempre decían que estaba embrujado, con clips volando por los aires, ese tipo de cosas, pero yo no creo en esas cosas a menos que las vea. No me molestaba estar solo en el lugar, incluso después del anochecer y en invierno. Solo hacía lo necesario, ponía la alarma y cerraba la puerta. Una noche de invierno estaba haciendo eso en el 3er piso. La forma más fácil de ver si alguna oficina había dejado la luz encendida era recorrer los pasillos con las luces del pasillo apagadas.
Cualquier luz de una oficina se vería debajo de la puerta. Doblé una esquina, pasé por la entrada abierta de una pequeña cocina y caminé unos 6 metros hasta el final del pasillo. Si la luz de la cocina hubiera estado encendida, no habría forma de que no la hubiera notado, ya que pasé justo al lado, a apenas medio metro, y la habría apagado. Algo me hizo voltear, y la luz de la cocina estaba encendida. No hay forma de que la haya pasado por alto. No había bebido nada, ya que estaba conduciendo. Bastante atónito, regresé y la apagué y me fui. Hasta el día de hoy estoy convencido de que la luz estaba apagada cuando pasé junto a ella, pero no puedo explicarlo. Otros empleados no trabajaban en el último piso después de horas. Les daban demasiado miedo los ruidos que hace un edificio viejo. En fin, sigo siendo escéptico, pero no tengo idea de qué fue lo que pasó aquella vez. Estaba sentado en una habitación de motel con la puerta cerrada, leyendo algo en mi portátil, y mi madre se había ido al trabajo hacía una hora. Solo estábamos mi perro y yo. Él estaba acostado a mi lado en la cama, cuando de repente, la puerta de mi habitación comenzó a sacudirse como loca. No era solo un pequeño movimiento de la perilla, era como si alguien estuviera intentando forzarla o algo así. Y esa furiosa sacudida duró como unos 2 minutos antes de que se detuviera. Hasta el día de hoy, no tengo absolutamente ni idea de qué causó esa sacudida. Tienen que entender, no hubo ningún ruido antes del incidente. Había un silencio total, yo estaba en lo mío, leyendo tranquilo, y entonces comenzó el forcejeo. Literalmente, no podía haber sido un animal, así que tenía que ser una persona, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no se oyeron pasos? Este era un motel barato, el suelo crujía al caminar. Incluso si uno intentaba ser sigiloso, aún se oirían los pasos, especialmente si está sentado en silencio. Además, como dije antes, mi mamá se había ido a trabajar, así que la puerta principal estaba cerrada con llave. Y este era un motel durante el día, no es como si no tuvieran gente vigilando afuera por intrusos o cosas así. Y para agregar más, aproximadamente una hora después de que cesó el ruido, fui al área del frente por la que hay que pasar para llegar al dormitorio donde yo estaba, y todo estaba igual. La puerta seguía cerrada, y la puerta en cuestión era corrediza. O sea, no puedes realmente cerrar una puerta corrediza con llave y luego pasar al otro lado. Además, estas habitaciones tenían alfombra, así que se habrían visto huellas o incluso restos de tierra de los zapatos si alguien hubiera entrado. Simplemente no puedo entenderlo, porque el culpable más probable, es decir, alguien intentando entrar a la fuerza, no concuerda con la ausencia total de evidencia física que indicara alguna presencia humana. Y si hubiera sido personal del motel, habrían tocado la puerta principal, o yo habría escuchado las ruedas de un carrito de limpieza. Bueno, la mayoría de las escuelas son conocidas por tener baños embrujados, ¿no? Bueno, la nuestra sí lo estaba. Sin embargo, yo no había experimentado nada que me hiciera etiquetarla así. Un día, mi amigo y yo fuimos al baño a mitad de clase, y apenas entramos, escuchamos un gemido o lamento, algo entre un aullido y un llanto, casi como el de Myrtle la Llorona. No puedo encontrar el verbo correcto para describir esa acción. Tenía una frecuencia descendente, que iba de un tono alto a uno bajo. El baño en ese momento estaba completamente vacío, porque todas las puertas estaban abiertas, al menos desde donde podíamos ver, excepto por nosotros dos parados en la entrada. Corrimos de regreso a clase, pero hasta el día de hoy no sabemos qué produjo ese sonido. Intenté culparlo a alguna maquinaria de obras viales cercanas, pero el sonido se sintió como si viniera desde dentro del baño. Además, otras personas tuvieron experiencias similares. Soñé que estaba muriendo y estaba en un espacio blanco. Estaba de pie o acostado, no lo recuerdo bien, pero estaba dentro de unas cortinas blancas. Como en un círculo, pero las cortinas colgaban a mi alrededor. Yo estaba dentro de ellas, y todo era muy brillante. Algo ocurrió que me hizo despertarme de repente. Fue una voz fuerte y repentina, o un sonido, y al despertar, creí ver una figura sombría de pie junto a mi cama, con la mano extendida hacia mí. Después de 1 o 2 segundos desapareció. Tenía alrededor de 20 años en ese momento, vivía solo en un departamento de una habitación, y recuerdo claramente que esa figura era mucho más oscura que cualquier otra cosa en la habitación. Como una niebla negra con forma humanoide. Era verano,
así que no estaba oscuro afuera, podía ver claramente la habitación incluso de noche. No sé qué fue eso, ni de dónde podría haber salido un sueño así. Fue tan claro y vívido, y estaba muerto de miedo después de despertar. Todo el departamento se sentía frío, en pleno verano, y hostil.